Muy buenas noches, mis amados hermanos. Qué gozo el podernos reunir nuevamente para una noche más de escudriñar juntos la palabra. Antes de iniciar nuestro tema el día de hoy, vamos a pedirle al Padre que por su Espíritu Santo nos ilumine para que la palabra tenga efecto y bendición en nuestras vidas. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta noche que tú nos permites, Señor, reunirnos nuevamente para escudriñar tu palabra. Te damos gracias, Señor, por ese privilegio y esa libertad que tú nos das para poderla compartir, Señor, y poder edificarnos en nuestra santísima fe cada día. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti dándote gracias porque tú eres un Padre bueno que ha provisto para cada uno de nosotros todas nuestras necesidades, comenzando, Señor, por esa salvación tan grande que cada uno de nosotros necesitaba para el perdón de nuestros pecados y para tener vida eterna, Señor. Te damos gracias por nuestro amado Señor Jesucristo, que tú lo enviaste, pero que él estuvo también dispuesto a despojarse de toda su gloria, a hacerse hombre, y como hombre siervo para ser el cordero inmolado, el sacrificio perfecto, el cordero que quitara nuestros pecados y los pecados del mundo, Señor. Padre, en esta noche también venimos dándote gracias, Señor, porque tú nos has adoptado en la familia tuya, Señor, como hijos por el sacrificio de Cristo, Señor, y has enviado a cada uno de nosotros no solo tu naturaleza por el nuevo nacimiento, sino que nos has dado tu Espíritu Santo para que more con nosotros, en nosotros, Señor, y sobre nosotros, Padre. Señor, gracias por el regalo de tu Espíritu Santo que nos enseña, que nos guía, que nos ayuda, que nos fortalece, que es nuestro consolador, abogado defensor y el que pelea las batallas por cada uno de nosotros y nos lleva de gloria en gloria, transformándonos en el carácter de Cristo para que tengamos vida y vida en abundancia, Señor. En esta hora, Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo que con la unción de tu Espíritu Santo que está sobre cada uno de nosotros rompa todo yugo de mentira, de altivez, de razonamiento y de argumento falso que se levante en contra del conocimiento tuyo, en contra de la obediencia a la palabra y en contra de la vida abundante que tenemos en ti, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos, nuestros oídos y prepare nuestro corazón para que sea como una tierra fértil en la cual tu palabra como semilla sea sembrada y dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno para la gloria tuya, Señor, y para bendición nuestra. Gracias también, Señor, porque tú has dicho en tu palabra que cuando nos reunimos los hermanos juntos, Señor, y eso es lo que hacemos por este medio, tú ahí envías bendición y vida eterna. Gracias, Señor, por esa porción de bendición y vida eterna que vas a enviar a nuestros corazones en esta noche, Señor, para bendición nuestra y para gloria tuya. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y te damos gracias por la respuesta a nuestras oraciones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Qué lindo podernos reunir como familia espiritual en esta noche para seguir escudriñando juntos la palabra de Dios. Ustedes no se imaginan el gozo que cada día tengo de poder compartir con ustedes, estar comunicado por este medio y poder agregar bendición no solo a su vida, sino a la vida mía también, por el hecho de que compartiendo la palabra yo también soy edificado. Muchísimas gracias por sintonizarnos y por sintonizarnos cada noche. Es una bendición para mí el poder compartir con ustedes. Espero que hayan tenido un lindo jueves lleno de las bendiciones, de los cumplimientos del Señor, lleno de fructificación para la gloria del Señor y también para bendición de los que les rodean y de cada uno de ustedes. En esta noche vamos a seguir compartiendo nuestro tema que hemos estado compartiendo las noches anteriores en relación a Oseas capítulo 2. Versículos del 14 al 22.
recordando lo siguiente: la palabra de Dios y la palabra de Dios es Dios mismo. Dios mismo nos enseña en su palabra en el Salmo 138:8 que Él cumplirá su propósito en cada uno de nosotros. ¿Y cuál es el propósito de Dios para cada uno de nosotros? El propósito de Él como un buen padre, como un padre perfecto que quiere lo mejor para sus hijos, es que cada uno de nosotros tenga vida y vida en abundancia, como nos lo dice en Juan capítulo 10, versículo 10. Pero para ello es necesario que cada día vayamos siendo perfeccionados. Y esto nos lo dice el Señor en Filipenses capítulo 1, versículo 6, que el que comenzó la buena obra en nosotros nos perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Para qué? Para que en esta vida terrenal cada día vivamos una vida más abundante, pero que también cuando sea nuestro momento de partida de acá, de nuestra vida terrenal a la vida eterna, estemos preparados para la mejor calidad de vida eterna que podamos tener. Entonces, por eso el Señor nos perfecciona cada día, y ese perfeccionamiento tiene que ver con lo que nos dice también el Señor en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18, que cada uno de nosotros somos perfeccionados de gloria en gloria por el Espíritu Santo para ser transformados a la imagen de Cristo. Y a esto es a lo que se refiere la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículos del 28 al 29. Dice la palabra que todas las cosas obran para bien de los que amamos a Dios, esto es, aquellos que hemos sido llamados para que el carácter de Cristo, la imagen de Cristo, sea formada en nosotros, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y notemos que ahí dice que todas las cosas obran para bien de los que amamos a Dios. Y todas esas cosas, algunas nos son agradables y algunas otras no nos son agradables. A esas cosas que no nos son agradables nosotros les llamamos prueba, tribulación, tormenta, tempestad, inundación o desiertos. Pero ninguna de esas cosas es para destrucción nuestra o para causarnos dolor permanentemente. Nos va a causar un poco de dolor, un poco de tristeza, un poco de sentimientos negativos, pero ello es la señal de la necesidad de que el Señor trabaje en nuestro corazón para sanar, liberar y restaurar algunas cosas que en nuestro corazón perverso y engañoso, esa parte de nuestro corazón que todavía viene de la vieja naturaleza y que le llama y que es el yo falso o el ego, sea cada vez menos para que el Señor sea cada vez más en nosotros, como lo dice Juan 3:30, y es el propósito que vemos en todos los versículos que hemos estado examinando en esta noche. Entonces, el Señor nos anhela celosamente, dice Santiago capítulo 4, versículo número 5, y Cantares capítulo 2, versículo 14. Él está enamorado de nosotros y su propósito para con nosotros es que nosotros estemos plenamente enamorados de Él también. Y el Señor usa todas las circunstancias precisamente para que nosotros cada día nos enamoremos más de Él, tengamos más intimidad con Él. ¿Por qué? Porque el Señor quiere darnos vida y vida en abundancia. Esa vida y vida en abundancia viene a través de la fe, porque la fe nos lleva a la obediencia, y la obediencia trae bendición, como nos lo enseña la palabra en Deuteronomio capítulo 28, versículos del 1 al 14, y tercera de Juan capítulo 2, Mateo capítulo 6, versículo 33. En fin, hay una buena cantidad de versículos que nos enseñan que si nosotros caminamos en la obediencia al Señor, tendremos bendiciones en abundancia. Y a eso se refiere también Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 8, que Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Si siembra para la carne, es decir, desobediencia, de la carne cosechará corrupción.
Es decir, problemas, circunstancias negativas, una vida insatisfactoria, etc. Pero si cosechamos para el Espíritu, es decir, obedecemos la palabra de Dios, entonces vamos a cosechar vida eterna y vida abundante. Entonces el Señor nos lleva a eso o permite esos desiertos o esas tribulaciones o esos tiempos que por momentos pueden ser muy dolorosos, para llevarnos precisamente a un incremento no solo en el amor hacia el Señor, en la fe, en la obediencia, en el carácter de Cristo y en la vida abundante por lo menos. Usualmente el Señor busca enamorarnos a través de su amor, de su gracia, de su misericordia, de su favor, de su benignidad, de su paciencia, etc. Pero hay momentos en que es necesario que el Señor meta las manos en nuestro corazón para hacer una operación de extracción de esas cosas que están evitando que nosotros nos enamoremos más de Él, que tengamos una mayor fe, una mayor obediencia y por ende una mayor bendición. Entonces el Señor permite esos momentos de tribulación o de desierto para llevarnos a una intimidad con Él, donde Él nos va a sanar, nos va a restaurar y nos va a liberar para que subamos, digámoslo así, a otro nivel de espiritualidad, a otro nivel de relación con Él y por ende también a otro nivel de bendición. Y esto es lo que nos enseña Romanos capítulo 12, versículos del 1 al 2. Hay tres cosas que el Señor quiere hacer en cada uno de nosotros y una de ellas es llevarnos a crucificar los deseos de la carne, a que pongamos nuestro cuerpo en servidumbre para que no sigamos las pasiones de la carne, pero también a que nosotros seamos transformados en nuestro entendimiento, en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de sentir, en nuestra alma, primero que nada para la salvación de nuestras almas, que es el objeto de nuestra fe, número uno. Y número dos, para que crucifiquemos esos deseos de los ojos que son también enemigos de Dios. Y la tercera, en Romanos 12:3, nos enseña a no tener un más alto concepto de nosotros mismos, es decir, a destruir la vanagloria de la vida, que Dios la resiste porque Él le da más gracia a los humildes. Y hay un pasaje en el libro de Oseas que ya mencioné, el pasaje de Oseas capítulo 2 versículo 14 al 23, que junto con el capítulo 61 del libro de Isaías nos ilustran precisamente ese proceso para que nosotros lo conozcamos y en lugar de huir en el proceso, nos metamos en el proceso, cooperemos con Dios, colaboremos con el Espíritu Santo para que ese proceso sea lo más rápido posible y traiga la mayor cantidad de bendición a nuestras vidas posteriormente, como nos lo enseña el libro de Job. En el libro de Job, cuando Job termina de pasar por ese proceso de su desierto, de su tribulación, el Señor lo restaura al doble de lo que tenía antes en todas las esferas de su vida. Y eso es lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros, restaurarnos a un mayor nivel de bendición en nuestras vidas. Entonces necesitamos conocer esos procesos, porque la tendencia de cada uno de nosotros, la tendencia humana, la tendencia de la carne, la tendencia de nuestro ego, ese yo falso, es resistirse y huir de esos procesos del Señor, porque implica la muerte de Él, implica el negarle a Él, y Él no quiere ser negado, Él quiere seguir teniendo el control de nuestras vidas. Entonces, obviamente nos va a tentar para tomar atajos, para tomar salidas, para huir de los procesos del Señor, y eso lo único que trae como consecuencia, si huimos de esos procesos, es que
vamos a tener que pasar por un proceso posterior que probablemente va a ser un proceso mucho más doloroso, como lo vemos ejemplificado en el caso del hijo pródigo. Entonces, por eso es que necesitamos el entendimiento de esos tiempos, el entendimiento bíblico, el entendimiento conforme a la palabra de Dios y conforme a Dios de esos momentos para que los podamos pasar y salir de ellos en victoria y en bendición. Por eso hemos estado examinando este pasaje de Oseas capítulo 2, versículo 14 al 23, junto con Isaías 61, que nos ilustran esos procesos. Vamos a leer Oseas 2:14 al 23 completo y después vamos a comenzar a escudriñar lo que dice el versículo 17, porque ya en los días anteriores hemos escudriñado el 14, el 15 y el 16. Entonces dice la palabra: pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto, o sea, permitiré esos momentos de tribulación. ¿Para qué? Y le hablaré a su corazón. ¿Y para qué nos va a hablar a nuestro corazón? Para enamorarnos de Él, para acercarnos más a Él. Y le daré sus viñas desde ahí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Quiere decir que el desierto va a durar nada más un poco de tiempo, porque ahí el Señor nos va a comenzar a bendecir dándonos las viñas, que es el gozo del Señor, cambiando el valle de Acor por puerta de esperanza. El valle de Acor significa la tribulación por esperanza, y ahí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto, o sea, traerá más gozo a cada uno de nosotros. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi y nunca más me llamarás Baali. Ishi significa esposo mío y Baali significa mi amo. Quiere decir también que a través de ese paso por el desierto cambiará nuestra relación con el Señor a un nivel superior, porque mi amo es un nivel inferior a mi esposo. Entonces, mi esposo significa más intimidad, más bendición, más comunión, más una vida más plena que la vida de un siervo, de un esclavo. Luego, en el versículo 17, que es donde vamos a comenzar nuestro estudio de hoy, después de esta introducción, dice la palabra: porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. En aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra, y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel, y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Lo Ruhamá, y diré a Lo Ami, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Si vemos en la estructura de este pasaje, la palabra de Dios nos habla de desierto en Oseas 2:14. En Oseas 2:15 y 2:16 nos habla de bendiciones. O sea, por un versículo de desierto hay dos versículos de bendición. Pero en la siguiente parte, de 2:17 a 2:23, habla de un versículo de proceso en el desierto, pero habla de 6 versículos de bendición, y eso nos da la pauta de que los desiertos son poco tiempo y traen muchísimo más tiempo de bendición que de tribulación. Y veamos entonces el versículo 2:17, que es el que nos marca el trabajo que el Señor va a hacer en nuestros corazones, o quiere hacer en nuestros corazones, a través de esas tribulaciones y de esos desiertos. Dice la palabra: porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres. ¿Qué son los Baales? Los Baales representan ídolos, pero
La palabra de Dios también nos enseña que el mayor ídolo que nosotros levantamos en nuestro corazón es el ídolo de ese ego falso que heredamos de nuestra vida carnal. Al no crucificarlo, al no negarlo, lo que hacemos es un ídolo en nuestro corazón que va a controlar nuestros actos, nuestros pensamientos, nuestras acciones y por lo tanto va a determinar si somos bendecidos o no somos bendecidos. Recordemos que la palabra en Proverbios 16:25 nos dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos en su propia opinión, y ese al hombre le parecen derechos en su propia opinión es al ego, al yo falso, pero su fin es camino de muerte y por lo tanto son opuestos a los caminos de la vida abundante que Cristo tiene para con nosotros. Entonces necesitamos negar a ese ego, necesitamos crucificarlo, necesitamos menguarlo para que Cristo crezca en nosotros, menguarlo para que disminuya nuestros caminos que nos llevan a la muerte y aumenten los caminos que nos llevan a la vida. Eso nos enseña Juan 3:30. Es necesario que Él crezca, pero que yo muera. Y ese yo muera, ¿a qué se refiere? Se refiere a hacer morir el ego falso, porque yo no soy el ego falso, yo no soy el ego, no soy el yo falso, yo soy el yo espiritual, la nueva criatura que he creado con la naturaleza de Dios, como dice segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Entonces, mi yo verdadero quiere servir al Señor y obedecer al Señor. Mi yo falso quiere ir en el camino contrario, en el camino de la desobediencia, porque quiere permanecer siendo Dios en nuestros corazones. Ese conflicto es del que nos habla la palabra de Dios en Romanos capítulo 7, versículos del 15 al 25, que con nuestro hombre interior queremos servir al Señor, pero encontramos otra ley en nuestros miembros que nos lleva cautivos al pecado, y ese es el ego o el falso yo. La palabra de Dios identifica al ego como esa parte del corazón engañoso y perverso en Jeremías 17:9. También lo identifica como la carne en Romanos capítulo 8, versículo 13, Gálatas capítulo 5, versículos del 19 al 21. También lo identifica con la vida egocéntrica en segunda de Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 5, o con la vida fuera de la voluntad de Dios en Mateo capítulo 7, versículos del 21 al 23. Y con el falso yo en Juan capítulo 3, versículo 30. Y como les decía anteriormente, ese es el mayor ídolo en nuestro corazón y de donde derivan los demás ídolos, como lo podemos ver en Primera de Juan. Ídolo es todo lo que va a controlar nuestras vidas. Ídolo es todo aquello que pretende controlar nuestras vidas que no sea Dios. Ídolo es aquello que pretende que dependamos de cualquier otra cosa que no sea Dios para la satisfacción de nuestras necesidades. Y eso está muy claramente enseñado por el Señor en Primera de Juan capítulo 2, versículos del 15 al 17. Dice la palabra: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Y qué es esas cosas que están en el mundo? Dice el siguiente versículo: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué son los deseos de la carne? Los deseos de la carne es la búsqueda del ego, de la autocomplacencia, de satisfacer esos deseos del cuerpo, de llevar la satisfacción de los deseos y de las pasiones del cuerpo más allá de los límites de la voluntad de Dios. Recordemos que Dios creó nuestro cuerpo y lo creó con ciertas necesidades como alimentación, bebida, incluso la sexualidad dentro de los límites que Dios ha marcado para cada una de esas cosas.
Pero el ego se quiere saltar los límites, el ego quiere seguir sus propios caminos y entonces surgen cosas como quiere seguir sus propios caminos para tener autocomplacencia él, no para la complacencia de nuestro yo espiritual, sino para la complacencia de él, ese falso yo. ¿Y cómo lo hace? A través de cosas como por ejemplo el hedonismo, que es fijarse en el propio cuerpo, el poner atención y ser controlado por su propia figura, buscar una figura más allá de lo normal, digámoslo así, y darle un culto a la figura. ¿Para qué? Generalmente es para parecer al sexo opuesto más sensual, y eso habla de una sexualidad también desordenada, fuera de los límites del Señor, fuera del amor y del matrimonio entre un hombre y una mujer. Y esto lleva a las personas a la pornografía, al sexo ilícito, al sexo inmoral, a cambiar los planes del Señor para la sexualidad y seguir sus propios planes como fornicación, adulterio, homosexualidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay otras pasiones que también buscan ser satisfechas, que el ego busca, en las que el ego busca ser satisfecho, como por ejemplo las adicciones. Y hay cualquier tipo de adicciones a la comida, adicciones a la bebida, adicciones a sustancias, drogas, etcétera, o también esas reacciones negativas cuando el ego no consigue las cosas por las buenas, y entonces saca algunas de las peores facetas guardadas dentro de él, como son la ira, los celos, las contiendas, las divisiones, las griterías, insultos, etcétera, etcétera, la maledicencia, la envidia, la lascivia, las orgías, etcétera, etcétera. O sea, hay una gran cantidad de manifestaciones que son pecaminosas y que nos llevan al pecado, que son esos deseos de la carne. Y el Señor quiere llevarnos a través de esos momentos de tribulación, que muchas veces son el resultado de esos deseos, de haberle dado rienda a la satisfacción de esos deseos de acuerdo a los caminos del ego, los que nos meten en esa tribulación precisamente. Y el Señor permite que entremos en esa tribulación porque Él va a sanar, liberar y restaurar esa parte de nuestra vida para que podamos vivir en la complacencia de Dios, no en la autocomplacencia. Luego tenemos los deseos de los ojos. Los deseos de los ojos son los deseos de ese ego falso, de ese yo falso, de la autogratificación. ¿Y cómo se manifiestan en nuestra vida? La codicia, la avaricia, el materialismo, la búsqueda afanosa de comodidad y de seguridad, amor a las cosas, al dinero, a las riquezas, etc. Es lo que nos habla también Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos del 6 al 10, que mucha gente codiciando todas estas cosas, amando estas cosas, no amando a Dios, sino estas cosas, se extraviaron de la fe, y por extraviarse de la fe fueron sujetos a muchas tribulaciones. Entonces, el Señor quiere liberarnos de eso, porque el Señor nos quiere dar, miren, el Señor nos creó nuestro cuerpo. Él quiere satisfacer las necesidades de nuestro cuerpo, quiere traer complacencia a nuestro cuerpo, pero bajo sus métodos y bajo sus lineamientos y en su tiempo. El ego lo quiere en su tiempo y bajo sus términos, que son contrarios a los de Dios. Por eso y lo que Dios quiere darnos es complacencia, lo que el ego quiere buscar es la autocomplacencia. Lo mismo sucede con las cosas. El Señor nos da todas las cosas para que las disfrutemos, pero en su tiempo y bajo sus métodos, bajo la obediencia a Él. El ego no lo quiere así. El ego quiere que sea bajo sus métodos y en sus tiempos y bajo sus términos, que son contrarios a los de Dios. E igual sucede
con el tercer grupo de pecados de los que nos habla este pasaje de Primera de Juan 2, 15 al 17, que es la vanagloria de la vida. ¿Y qué es la vanagloria de la vida? Soberbia, orgullo, vanidad, jactancia, arrogancia, menosprecio o desprecio a otros, manipulación y control, hechicería, brujería. Todo lo que pretenda controlar a los otros para ponerlos a nuestro servicio para que nos autoexalten o para que nos den exaltación y alabanza. La palabra de Dios dice primero que nada que solo Él merece toda la alabanza y toda la exaltación y toda la gloria, y que Él no comparte su gloria con nadie. Aparte de ello, la palabra de Dios dice que Dios resiste a los soberbios, pero da más gracia a los humildes. Entonces lo que el Señor nos quiere dar es gracia, y para ello necesita hacer morir en nosotros esa vanagloria, y también porque el Señor nos va a exaltar cuando sea su tiempo. El Señor dice que va a engrandecer nuestro nombre, pero es en sus métodos y en su tiempo, no en nuestros propios métodos. No tenemos que buscarlo nosotros, Él lo hará en su tiempo y por sus métodos. Además, Él ya nos honró, ya nos exaltó, ya engrandeció nuestro nombre. Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, somos parte de su pueblo. ¿Qué más queremos que eso? No necesitamos más que eso, porque eso es lo único que nos abre las puertas de la vida eterna. La vanagloria de ninguna manera, más bien la vanagloria nos aleja de ello. Entonces, el Señor, los desiertos pueden venir y las tribulaciones pueden venir a causa de esto, o vienen a causa de que hemos caminado en esos pecados y no hemos rectificado delante del Señor. Entonces el Señor permite que las consecuencias de esos pecados que nosotros llamamos tribulación o que llamamos desierto estén presentes en nuestra vida para que le busquemos verdaderamente a Él de todo corazón, y entonces buscándolo Él trate con nosotros y llevemos esas obras de la carne a crucificarlas por el Espíritu, a hacerlas morir por el Espíritu, como nos dice Romanos capítulo 8, versículo número 13. Y acerca de no huir de ese trato de Dios con nosotros, nos habla Hebreos capítulo 12, versículos del 5 al 11, que no despreciemos o menospreciemos o huyamos de la disciplina del Señor, porque Dios al que ama lo disciplina. ¿Para qué? Para que, aunque la disciplina en ese momento no parece ser causa de gozo, posteriormente, una vez cumplido su propósito, da frutos apacibles de justicia, de bendición, de bienestar, de una vida más plena y más bendecida en el Señor. También Hebreos, en el capítulo número 8 y versículo número 12, nos habla de lo que viene después de esos desiertos, después de esos tratos de Dios para con cada uno de nosotros, y es glorioso, dice la palabra en Hebreos 8, versículos del 10 al 12, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, ¿de qué días? De los días de tribulación, de los días de desiertos, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Y ese es un conocimiento más íntimo, más profundo, más personal, más experto de Dios. Porque todos me conocerán, dice, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Es decir, el Señor nos limpiará, nos sanará, nos libertará y nos restaurará de todos esos pecados de la carne, de esos caminos que nos parecen derechos en nuestra propia opinión, pero su fin es camino de muerte, y una vez sanados, liberados y restaurados, nunca más los vamos a caminar. Por lo tanto, caminaremos en caminos de bendición.
Y luego vienen todas las promesas que el Señor nos hace después de cuando salimos de esos desiertos y salimos en victoria. No salimos huyendo del trato de Dios, sino más bien permitimos que el Señor cumpla su propósito en nosotros. Dice Oseas capítulo 2, versículo 18. En aquel tiempo, dice la palabra, dice Dios, haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra. Y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Y esto se refiere a una promesa que tiene que ver con la eternidad. También hay promesas para la vida terrenal que las vamos a ver en los próximos versículos, pero esta promesa tiene que ver con la vida con nuestra vida eterna. Y aquí nos está hablando de dos cosas. Primero, de la promesa del reino milenial, que la vemos en Apocalipsis capítulo 20 y versículos del 1 al 6. Y después del arrebatamiento, cuando ya resucitados con Cristo y una vez habiendo sido las bodas del Cordero, el Señor venga al final de la tribulación a establecer su reino milenial, y la palabra de Dios dice que nosotros vendremos con Él a gobernar con Él. Y también tiene que ver con la promesa de esa vida eterna en la nueva tierra de la que nos habla Apocalipsis capítulo 21, versículo 1. Y también tiene que ver con Isaías 61, versículos del 5 al 9, que no solo se aplican a la vida terrenal, sino son promesas que se aplican en ese reino milenial en el cual vamos a vivir con Cristo y reinar con Cristo aquí en la tierra. Y miren lo que dice cada uno de estos pasajes. Apocalipsis 20 del 1 al 6 dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Regresa al reino milenial y dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos, es decir, los pecadores, los que nunca llegaron a reconocer a Jesús como Señor y Salvador, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, en el arrebatamiento. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. O sea, reinaremos con Cristo. Esa es la promesa si permitimos el trato del Señor en nuestras vidas a través de esas tribulaciones y desiertos. La primera parte de las promesas del Señor es que vamos a reinar con Él por 1000 años cuando Él venga acá a la tierra. Y la siguiente, que tiene que ver con la eternidad, también es la que está en Apocalipsis 21:1. Dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y esa nueva tierra es donde vamos a pasar la eternidad por la eternidad. Luego en Isaías 61, versículos del 5 al 9, ya vimos los desiertos en Isaías 61 del 1 al 4, y aquí vienen las promesas de la salida de los desiertos en victoria. Y dice, y esto tiene que ver con
nuestra vida terrenal y también con la vida que tendremos en el milenio. Y dice, y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Y aquí se ata con Isaías, con Apocalipsis 21 del 1 al 6, ¿verdad? Que dice que seremos sacerdotes de Dios y Cristo y reinaremos con Él por 1000 años. Luego dice, comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Porque yo Jehová soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que lo vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. Este es un pasaje de abundancia de bendiciones para cada uno de nosotros cuando salimos de los desiertos acá en la vida terrenal y las bendiciones que tendremos en el reino milenial y en la eternidad. Y miremos esta en Oseas 2:19 al 20, que también tiene que ver con la eternidad. Y dice, ojo, los que salen de los desiertos y son perfeccionados en los desiertos y salen victoriosos de los desiertos, note lo que la palabra de Dios nos promete. Dice, y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. 3 veces en estos 2 versículos menciona te desposaré conmigo. ¿Qué significa eso? Significa una intensidad de amor del Señor hacia nosotros. Significa un amor eterno, un amor infinito, un amor perfecto, un amor completo. Al decirlo 3 veces, habla de la perfección de Dios, de la infinitud y de la eternidad de Dios. Entonces, Él nos habla de que va a tener un amor intenso, el amor de la esposa, seremos su esposa y seremos amados intensa, perfecta, completa, eterna e infinitamente. Y notemos algo acá. La novia no pone nada para la boda, más que su amor por el novio. Nos llevó al desierto para enamorarnos. ¿Para qué? Para que fuéramos una novia enamorada. Es lo único que Él está esperando de cada uno de nosotros. Una novia enamorada, una novia perfeccionada por Él mismo. Como lo dice Efesios 5, 25 al 27, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero el Señor lo hace todo y lo pone todo. Es por su gracia, no por nuestros méritos, merecimientos u obras. Él nos lleva al desierto. Él en el desierto nos sana, nos liberta, nos restaura. Él en el desierto nos enamora y Él al salir del desierto nos desposa con Él. ¿Qué hicimos nosotros? Nada. Más que colaborar con el Señor, como dice la palabra, que somos colaboradores de Él. Solo colaboramos con Él para que la obra del Espíritu Santo fuera hecha y perfeccionada en cada uno de nosotros. Y dice, y mire lo que dice la palabra, que Él nos desposará en justicia, en benignidad. Y justicia significa limpieza total de nuestros pecados, significa vestiduras de lino limpio, significa que nunca más se acordará de nuestros pecados, significa que esos pecados no tendrán consecuencias en la eternidad. En segundo, dice en benignidad, y eso es abundancia de bendiciones, abundancia de gracia y de bendiciones sobre nosotros. En misericordia, perdón. Y en fidelidad, Él no va a cambiar, Él va a permanecer fiel a su palabra, fiel a su pacto, fiel
a cada uno de nosotros de acuerdo a nuestra fidelidad, de acuerdo a lo que cada uno de nosotros hayamos alcanzado en la fidelidad y la obediencia y la santificación a Él. Él no va a cambiar. Mire, algo que nosotros necesitamos entender es que la obediencia trae bendiciones aquí en la tierra y bendiciones en la vida eterna, mientras que la desobediencia trae maldiciones aquí en la tierra y no trae bendiciones, galardones o recompensas en la eternidad. O sea, las perdemos aquí, las perdemos allá. ¿Por qué? Porque cada vez que pecamos perdimos la oportunidad de acumular galardones para la eternidad, que van a incidir en nuestra calidad de eternidad. Entonces, la obediencia nos conviene de cualquier forma. No es que seamos legalistas, es que la obediencia trae bendición. Y eso es algo que muchos no entienden. Piensan que la obediencia es para fastidiarnos la vida. No, todo lo contrario. La obediencia es para que tengamos vidas y vidas abundantes, vidas plenas, vidas en bienestar. Y no solo aquí en la tierra, sino también en la eternidad. La obediencia nos conviene en todo sentido. Así que no se trata de una obediencia legalista o una obediencia o una santidad legalista, no. Se trata de una santidad en gracia, de una obediencia en gracia, de una vida en gracia, pero con responsabilidad dentro de los límites que el Señor nos pone. La palabra de Dios nos dice en 2 Corintios capítulo 3, versículo 17, que donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad, pero es una libertad con responsabilidad, una libertad que nos sirva para ser transformados en el carácter de Cristo, como lo dice el siguiente versículo, que es 2 Corintios 3:18. Entonces el Señor nos llama a una vida en libertad, libertad de la muerte, libertad del pecado, libertad de la maldición, libertad de la carne, libertad de los caminos que nos parecen derechos en nuestra propia opinión, pero su fin es camino de muerte, libertad de la tristeza, libertad de la carne, libertad del pecado, libertad de toda emoción, sentimiento y situación negativa. Esa es la libertad, pero para vivir en esa libertad tenemos que tener la responsabilidad. ¿Y cuál es la responsabilidad? De cooperar con el Espíritu Santo en la muerte de ese ego falso, que es el que nos lleva a la desobediencia. Y al morir a ese ego falso, entonces, ¿qué es lo que vamos a lograr? Obediencia automáticamente. Nosotros no hacemos nada más que cooperar con el Espíritu Santo para crucificar, para hacer morir las obras de la carne, como dice Romanos capítulo 8, versículo 3. Pero el que hace morir las obras de la carne es el Espíritu Santo transformando nuestro corazón. Por eso necesitamos negarnos a nosotros mismos, porque eso abre la puerta para que el Espíritu Santo haga morir las obras de la carne. Nos empodera, nos enseña, nos consuela, nos fortalece, para hacer morir al hacer morir las obras de la carne en nosotros. Y eso nos abre la puerta para la vida en el Espíritu y una vida en bendición, en victoria, en santidad, en obediencia y una vida plena y abundante en Cristo. Miren lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 27. Dice, y ahí es donde vemos que el Señor es el que hace todo el trabajo. Usted y yo lo único que necesitamos es la disposición para negar ese yo falso, ese ego, esa vida en la carne, esa vida egocéntrica, y luego el Señor hace la transformación de nuestro corazón para que podamos caminar en su buena voluntad agradable y perfecta. Miren lo que dice Efesios 5, 25 al 27. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Notemos, Él se entrega a sí mismo por la novia.
la santifica, la purifica en el lavamiento del agua, Espíritu Santo, por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. El Señor lo hace todo. Nosotros nos toca hacer la parte más simple. El Señor hace la parte de trabajar en nuestro corazón. Nosotros ponemos la actitud, nosotros ponemos el anhelo, el deseo de morir a la carne y el Señor hace el resto. Y dice también acá, cuando habla de que nos desposará, en los versículos del 19 al 20, dice la palabra, aparte de que nos desposará, dice, y conocerás a Jehová. Y ese conocer significa un conocimiento íntimo, un conocimiento profundo, un conocimiento personal, un conocimiento experto, es decir, el Señor nos va a revelar esos secretos escondidos y esos tesoros muy guardados que Él tiene acerca de sí mismo, que son solo para los que andan en intimidad. Él nos da una revelación a través de la palabra de Dios de lo que necesitamos conocer para ser salvos y para vivir una vida en obediencia a Él. Pero detrás de ello hay tesoros y secretos muy guardados que Él solo se los da, obviamente, a aquellos que andan en intimidad con Él y que expanden ese conocimiento, ese amor, esa bendición en nuestras vidas. Y eso es lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros. Él no hace acepción de personas, pero Él solo les da los secretos muy guardados y los tesoros escondidos a aquellos que están listos para recibirlos y que han caminado en intimidad con Él. Y recordemos lo que Pablo dice: yo fui llevado al tercer cielo y me fueron mostradas cosas que no me es dado compartírselas a ustedes. ¿Por qué? No porque Dios haga acepción de personas, es porque si las compartiera no estarían los demás preparados, no estaríamos preparados para recibirlas. Pero cuando estamos preparados, el Señor nos las va a mostrar a cada uno de nosotros, para nuestra bendición, para que sigamos en ese camino de perfeccionamiento cada día para acercarnos más a Él. Y mire lo que dice en Isaías 61:10. Después de todas las bendiciones que el pasaje de Isaías 61 tenía, todavía agrega una más en Isaías 61:10 que va en la misma dirección de lo que nos dice Oseas 2:19 al 20. Dice: en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. O sea, está claro, los desiertos no son para golpearnos. Los desiertos no son para molernos y triturarnos. Los desiertos que Dios permite en nuestras vidas son porque nos quiere bendecir más. No huyamos de los desiertos, sino busquemos la intimidad con el Señor. Cuando estemos atravesando esas situaciones difíciles, adversas, contrarias en nuestras vidas, y es para que le busquemos a Él. Para buscar, no, Señor, sácame de aquí, sino como decíamos ayer: Señor, ¿qué es lo que tú quieres trabajar en mí? Enséñame lo que quieres trabajar en mí. ¿Qué es lo que quieres sanar, liberar y restaurar? Y buscar la comunión con Él, buscar la palabra, buscar estar siempre gozosos, no huyendo. El huir nunca soluciona un problema en la vida real y mucho menos en la vida espiritual. El huir solo lo complica. Si usted huye de un problema, el problema no se resuelve porque usted huya del problema. El problema va a estar latente ahí, va a volver a salir más adelante. Igual es en lo espiritual. Entonces, le voy a contar un testimonio, porque tiene que ver con eso, para que nosotros también aprendamos a amar esa parte de la palabra. Un día,
yo tengo una hija que en su etapa de la juventud fue un poco difícil y entonces muchas veces la tuve que disciplinar. Y yo pensaba que de tanta disciplina que tenía que aplicarle, ella me iba a dejar de amar. Pero una vez salió de esa etapa y entró en la madurez y creció, un día platicando con ella, me dijo: papá, te doy gracias porque me enseñaste el valor de la corrección, me enseñaste el valor de la disciplina. Y aunque fue duro, me dijo, aunque fue duro en ese momento, ahora estoy viendo los frutos y te agradezco que hayas sido firme y que me hayas disciplinado y corregido, porque eso trajo bendición a mi vida. Para mí fue impactante, porque yo pensé que por tanta disciplina y corrección no me iba a amar, y sin embargo no solo me dio las gracias, sino que me dijo: y papá, te agradezco y te amo por ello, porque nunca soltaste el proceso de la corrección y persististe a pesar de que te dolía. Y así es con el Señor. El Señor no va a soltarnos porque nos ama y porque quiere lo mejor para nosotros, como yo quería lo mejor para mi hija, y por eso no solté el proceso a pesar de que me dolía. El Señor se duele de nuestro dolor. El Señor ve nuestras lágrimas y se duele con el dolor. Pero Él no va a soltar, no va a quitar el dedo de la llaga hasta que cumpla su propósito en nosotros, porque nos ama tanto que prefiere un poquito de disciplina para que nosotros seamos bendecidos que el dejarnos sin disciplina, porque entonces seríamos como hijos bastardos, como hijos no amados. Así que, mis amados hermanos, espero que con estas enseñanzas, todavía no hemos terminado, terminaremos el día de mañana con los últimos 2 versículos que son hermosos también, pero espero que con estas enseñanzas estemos aprendiendo a amar la disciplina y la corrección del Señor, y a entender que es para nuestro bien, y a cooperar con el Señor en esa disciplina y en esa corrección para alcanzar los frutos que Él busca de nosotros. Recordemos qué es lo que dice Job después de su prueba, que está escrito para que nosotros lo entendamos. Job era un varón justo, santo, piadoso, agradaba al Señor y todo. Sin embargo, pasó por una tribulación. ¿Y qué dice Job al final de la tribulación? Señor, antes de oídas te conocía, pero hoy mis ojos te ven. Hoy te conozco más. Hoy te conozco más profundamente, más íntimamente. Y eso que era un varón piadoso. Era un varón apartado del mal. Era un varón temeroso de Dios antes de. Pero tuvo que pasar por la tribulación. Por esa tribulación, para que su corazón fuera sanado, liberado y restaurado de cosas que todavía tenía de la carne, para entrar en una mayor relación de intimidad con el Señor, y eso trajo un mayor nivel de bendición a su vida. Me encanta el libro de Job, por eso. Hay muchos que no les gusta, a mí me encanta, porque ese es un libro es un manual de cómo, de lo que Dios hace a través de la tribulación y a través de los desiertos en nuestra vida, y es un canto de victoria. Es cierto que hay 41, o más bien hay alrededor de 34, 35 capítulos de quejas de Job, pero luego del 35 en adelante hasta el 41 es un himno de victoria del Señor en nuestras vidas, y el 42 es la apoteosis, cuando Job exclama: de oídas te había oído, pero hoy te conozco. Y vemos la bendición
que el Señor trae a la vida de Job a consecuencia de haber sido dócil en el trato de Dios en ese momento de tribulación o en ese momento de desierto. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta transmisión. Espero que haya sido de bendición para sus vidas. Y si fue de bendición, de edificación, de exhortación y de consolación, le agradecería muchísimo que usted las comparta con sus contactos en las redes sociales para bendición de ellos y para la gloria de Dios. Y aparte de ello, le recuerdo que todas las noches de domingo a viernes tenemos una transmisión a esta hora, salvo los martes, que es a las 8:30. Tenemos una transmisión siempre a las 8 de la noche para edificarnos, exhortarnos y consolarnos mutuamente a una vida en perfeccionamiento, a una vida en crecimiento en Cristo Jesús, para ser revestidos de esa novia que Él viene a traer. Aparte de ello, le recuerdo que tenemos 2 recursos a su disposición para también edificar, fortalecer su fe y caminar en el Señor hacia ser la novia de Cristo, que son nuestra página de internet www.reyesysacerdotes.net. Ahí hay alrededor de unos 2.500 estudios sobre muchísimos temas clasificados por tema para que le sea fácil acceder a ellos y encontrar lo que necesita. El acceso es gratuito. Igualmente tenemos nuestro canal de YouTube @Gustavo Bianchi, donde hay alrededor de unas 350 enseñanzas para edificar también su vida y consolarla y levantarla y afirmarla en nuestra santísima fe en medio de estos días que son malos, para permanecer firmes en el Señor y para seguir en ese proceso de perfeccionamiento para llegar a ser la novia de Cristo cuando Cristo venga por su iglesia. Muy bien. Muchas gracias por su sintonía, bendiciones, de veras es un privilegio que se conecte con nosotros y que esté presente en nuestras transmisiones. Muchas gracias. Vamos a terminar esta transmisión orando por cada uno de nosotros y por los suyos, así que le pediría que me acompañe un momento a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por esta noche. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y te damos gracias porque tú estás abriendo los ojos de nuestro entendimiento a una nueva dimensión, Señor, y a una nueva percepción de las cosas que suceden en nuestras vidas y para qué suceden, Señor, y también vemos en ello, Padre, una mayor misericordia y gracia tuya y favor para con nosotros, porque tú, Señor, siempre quieres llevar nuestras vidas de aumento en aumento, Señor, como la luz de la aurora, hasta que el día es perfecto, hasta que esa luz es perfecta, Señor. Gracias, Padre, te amamos, te exaltamos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, por todo tu amor y dentro de ello, por tus procesos disciplinarios, Señor, que manifiestan por esas tribulaciones o esos desiertos que a veces tenemos que pasar, Señor, que manifiestan tu amor infinito para cada uno de nosotros, Señor, porque nos amas como somos, Señor, pero tú no nos dejarás ahí, sino que nos transformarás porque anhelas que tengamos una vida de mayor bendición, Señor. Padre, abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento para que podamos entender y comprender, Señor, estas maravillosas revelaciones, Señor, para que las aprovechemos al máximo y crezcamos cada día, Señor, en la imagen de Cristo. Padre, gracias por tu amor, tu gracia, tu misericordia, tu benignidad y tu paciencia, por lo menos para con cada uno de nosotros, Señor, de permitirnos esas circunstancias para que crezcamos, Señor, en bendición en todas las áreas de nuestra vida. Padre, en esta hora venimos delante de ti, al trono de tu gracia, para encontrar gracia y misericordia para el oportuno socorro, Señor, y presentamos delante de ti nuestras peticiones, Señor, para que tu Espíritu Santo, que está sobre cada uno de nosotros, Señor, sane al que esté enfermo, restaure al que está quebrantado, liberte al que está cautivo en mentiras, argumentos y razonamientos falsos de ese ego carnal, de ese ego falso, de ese yo falso,
falsos, Señor, que vienen del diablo, Señor, para robarnos esa vida abundante que tenemos en Cristo Jesús. Señor, también te pedimos que tú suplas cada necesidad conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, y a todos aquellos de los nuestros, Señor, que ya sea que no te conozcan, que anden en el camino del Hijo pródigo, que se hayan enfriado en su amor o que se estén debilitando en su fe, que tu Espíritu Santo, Señor, trabaje en ellos para traerlos de nuevo, Señor, a la plenitud en ti, Padre, y ser preparados juntamente con nosotros para ser esa novia gloriosa, limpia, santa y sin mancha que tú vienes a traer en el arrebatamiento de la iglesia, Padre. Señor, en el nombre de Cristo Jesús te pedimos que en esta noche tu Espíritu Santo nos dé descanso en nuestro cuerpo, pero también, Señor, que trabaje en nuestro espíritu y en nuestra alma, Señor, para activar esas semillas de eternidad, esas semillas de tu palabra que tú has sembrado en nosotros, para que sean vida en cada uno de nosotros, Señor. Y también, Padre, que nos llene de tu gozo, que es nuestra fortaleza, para que el día de mañana todo lo que hagamos, Señor, sea para la gloria tuya y fructifique, Señor, para bendición de los que están a nuestro alrededor y de nosotros mismos. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, dándote gracias, Señor, por la certeza que tenemos de que tú responderás nuestras oraciones por tu gracia, misericordia, benignidad y paciencia para con cada uno de nosotros, Señor, y porque también tu palabra nos lo garantiza, porque dice que si oramos conforme a tu voluntad, tendremos las peticiones que te hayamos hecho, Señor, y estas peticiones que hemos levantado delante de ti son conforme a tu voluntad. Así que, Señor, te damos a ti toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y nuestro agradecimiento por esas respuestas a nuestras oraciones, que las veremos, Señor, las verán nuestros ojos, Padre. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, les guarde, que tengan una bendecida y linda noche y un bendecido y lindo viernes. Y primeramente Dios, si Él lo permite, mañana a las 8 de la noche nos volvemos a reunir para seguir escudriñando la hermosa, maravillosa y bendita palabra de Dios, que es vida para nuestro ser interior, que nos santifica, nos sana, nos liberta, nos restaura, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, muchísimas gracias por su sintonía, que el Señor les bendiga, tengan una linda noche, les envío abrazos y saludos y bendiciones a cada uno, y primeramente Dios, nos reencontramos mañana. Bendiciones.